La sangre en el rostro de Emma Parker brillaba bajo el intenso sol del mediodía en Gonzales, Texas, en 1875. Pero fue la rebeldía en sus ojos lo que llamó la atención de Dawson Zimmerman cuando llegó a caballo al pueblo. El vaquero de 24 años detuvo bruscamente su Mustang ante la inquietante escena que se desarrollaba en la plaza del pueblo. Tres hombres rodeaban a una joven que yacía desplomada en el suelo. Su vestido, antes blanco, ahora estaba manchado de suciedad y sangre, y su cabello castaño rojizo caía en ondas enredadas alrededor de su rostro magullado. «¡Levántate, ladrona!», gritó uno de los hombres, lanzándole polvo con la bota. «Ya no eres tan altiva, ¿verdad?». La mano de Dawson se movió instintivamente hacia el revólver que llevaba en la cadera. Había visto suficiente violencia en sus años trabajando con ganado en Texas como para saber cuándo alguien no podía aguantar más. La mujer, de apenas 20 años según su estimación, intentó levantarse, pero volvió a caer, con los brazos temblando por el esfuerzo. «No he robado nada», logró decir con los labios partidos. «Por favor, solo llevo 2 días en la ciudad. Ni siquiera lo sé». Otra patada la silenció, esta vez en las costillas. La pequeña multitud que se había reunido observaba con una mezcla de incomodidad y morbosa fascinación, pero nadie dio un paso al frente. Dawson desmontó con un movimiento fluido. «¡Ya basta!», gritó, y su voz resonó en la plaza con una autoridad que hizo que todos se volvieran. «Mírate tu vida, forastero». El más corpulento de los hombres escupió y se volvió hacia él. «Esto no te incumbe. Cuando veo a 3 hombres golpeando a una mujer que no puede defenderse, me incumbe». Dawson acortó la distancia entre ellos con pasos mesurados. No buscaba problemas. De hecho, había venido a Gonzales con la esperanza de dejar atrás la violencia. Pero hay cosas que un hombre no puede ignorar. «Es una ladrona. Robó en mi tienda». El hombre que habló llevaba un delantal de tendero, con el rostro enrojecido por la ira o quizás por la vergüenza de haber sido desafiado. «¿Y eso justifica golpearla hasta que no pueda levantarse?», preguntó Dawson, con una voz peligrosamente tranquila. El tercer hombre dio un paso adelante, envalentonado por el número. «Le estamos dando una lección. Las mujeres como ella tienen que aprender cuál es su lugar». Algo frío se instaló en el pecho de Dawson. Había oído esas palabras antes, y había visto sus resultados en el rostro de su propia madre años atrás. Sin previo aviso, sacó su revólver, sin apuntar directamente a los hombres, sino sosteniéndolo a su lado, en un claro mensaje. «Aléjense de ella», dijo. Cuando dudaron, amartilló el revólver. Entonces, el sonido resonó en la plaza, que de repente se quedó en silencio. Los hombres retrocedieron, murmurando amenazas, pero sin atreverse a comprobar si la puntería del desconocido era tan firme como su mirada. Dawson se arrodilló junto a la mujer, con cuidado de no tocarla. De cerca pudo ver que, bajo la suciedad y la sangre, era increíblemente hermosa, con pómulos altos y ojos verdes claros que lo miraban con gratitud y recelo a partes iguales. «¿Puedes levantarte?», le preguntó en voz baja. Ella intentó levantarse de nuevo, pero sus brazos no la sostuvieron. Negó con la cabeza una vez, y una sola lágrima se abrió paso a través de la suciedad de su mejilla. Con manos suaves, él la ayudó a sentarse. «¿Cómo te llamas, Olivia?», susurró ella. «Olivia Parker». El tendero no se había alejado mucho. «No ayude a esa ladrona, señor. No es más que un problema». Dawson se irguió en toda su estatura y se volvió hacia los hombres. Su voz resonó por toda la plaza cuando habló. «Esta mujer no volverá a arrodillarse ante gente como ustedes, ni ante nadie más». Miró a los ojos a cada uno de los hombres por turno. «No mientras yo siga respirando». Luego, con una ternura que desmentía su imponente complexión, levantó a Olivia en brazos. No pesaba casi nada, como un pájaro con las alas rotas. La llevó hasta su caballo, consciente de los murmullos que se extendían entre la multitud. «¿A dónde puedo llevarte para que estés a salvo?», le preguntó. Olivia cerró los ojos por un momento. «No tengo ningún sitio. Acabo de llegar en la diligencia. Estaba buscando trabajo cuando...». Su voz se apagó. Dawson tomó entonces una decisión que cambiaría la vida de ambos. «Te llevaré al doctor Miller. Te curará». La acomodó con cuidado en la silla de montar
antes de subirse detrás de ella, y luego ya verían qué hacer. Mientras se alejaban de la plaza del pueblo, el cuerpo de Olivia se desplomó contra su pecho y ella perdió el conocimiento. Dawson la sujetó con firmeza con un brazo, muy consciente de lo frágil que se sentía, y igualmente seguro de que cualquiera que quisiera volver a hacerle daño tendría que pasar primero por él. La casa del Dr. Miller estaba situada a las afueras del pueblo, un modesto edificio blanco con un pequeño letrero que anunciaba su profesión. El anciano médico llevaba más de 30 años atendiendo a la gente de González, y su rostro curtido mostraba tanto la compasión como el cansancio que conllevaba ese trabajo. Dawson Zimmerman, dijo el médico al abrir la puerta, levantando sus pobladas cejas al ver a la mujer en brazos de Dawson. ¿A quién tienes ahí? Se llama Olivia Parker. Unos hombres del pueblo la han golpeado muy fuerte. ¿Puedes ayudarla? El médico se hizo a un lado para dejarlos entrar. Llévala a la sala de atrás. Dawson lo siguió a través de la ordenada sala de espera hasta una pequeña sala de exploración. Dejó a Olivia con cuidado sobre la camilla, fijándose en cómo ella se estremecía, incluso en su estado semiconsciente. ¿Qué ha pasado exactamente?, preguntó el Dr. Miller, que ya se estaba arremangando. La encontré en la plaza del pueblo. 3 hombres la estaban golpeando, acusándola de haber robado algo. Dawson dio un paso atrás para dejar espacio al médico, pero no se atrevió a marcharse. Cuando llegué, ya le habían dado una buena paliza. El Dr. Miller negó con la cabeza mientras comenzaba a examinar las heridas de Olivia. Este pueblo se está volviendo cada vez más cruel. Desde que se descubrió plata en el sur, hemos tenido todo tipo de gente desagradable pasando por aquí. Levantó uno de los párpados de Olivia y luego le tomó el pulso. Va a necesitar algunos puntos de sutura, y es probable que tenga las costillas magulladas, si no rotas. ¿Se pondrá bien? El médico levantó la vista ante el tono preocupado de Dawson. Es joven y por lo demás parece sana. El cuerpo se encargará del resto. Se encogió de hombros. Depende de lo que haya pasado y de lo que le depare el futuro. Dijo que acababa de llegar en la diligencia y que estaba buscando trabajo. El Dr. Miller asintió pensativo. Tendré que limpiarle las heridas y coserle. Será mejor que esperes fuera. Dawson dudó y luego se dirigió hacia la puerta. Cuando llegó a ella, una voz débil le dijo, «Por favor, quédese». Se volvió y vio los ojos verdes de Olivia abiertos y fijos en él, con evidente miedo en su profundidad. El Dr. Miller miró a ambos. «No es lo adecuado, pero...» suspiró. «Puedes sentarte en la esquina, pero no estorbes». Dawson asintió y tomó una silla en la esquina de la habitación. Desde allí, observó cómo el médico limpiaba las heridas de Olivia con suave eficiencia, suturando un corte sobre su ojo y otro en el pómulo. Olivia permaneció en silencio todo el tiempo, solo alguna que otra inspiración brusca delataba su dolor. Cuando el Dr. Miller terminó de vendarle las costillas, ayudó a Olivia a incorporarse lentamente. «Necesitas descansar, jovencita. Esas costillas tardarán semanas en curarse correctamente». «Gracias», dijo ella en voz baja, «pero no tengo dónde quedarme ni dinero para pagarle». El médico hizo un gesto con la mano para restarle importancia a su preocupación. «Ya se nos ocurrirá algo. Por ahora, necesita descansar». Dawson carraspeó. «Tengo una habitación en el Hotel González. Puede quedársela. Yo puedo dormir con mi caballo una noche o 2». Tanto Olivia como el médico lo miraron sorprendidos. «Es muy generoso», dijo el Dr. Miller. «Pero, ¿y después? No puede quedarse en una habitación de hotel para siempre». Dawson se pasó la mano por el pelo oscuro. «Tengo un pequeño rancho a unas 10 millas de la ciudad. No es gran cosa, pero hay una habitación libre. Allí estará a salvo mientras se recupera». Olivia lo miró con una mezcla de gratitud y cansancio. «¿Por qué me ayuda así?» «No me conoce. Sé lo suficiente», respondió Dawson con sencillez. «Sé lo que es no tener a quién recurrir». Algo pasó entre ellos en ese momento, un momento de comprensión que trascendió su breve relación. El Dr. Miller carraspeó. «Bueno, desde luego no puede viajar esta noche. La habitación del hotel es un buen comienzo». Se volvió hacia Olivia. «Mañana vendré a ver cómo está. Mientras tanto, tome esto para el dolor».
Le entregó un pequeño paquete de polvos. Mientras el médico los acompañaba a la puerta, apartó a Dawson a un lado. «Ten cuidado, hijo. Puede que los problemas en los que está metida no hayan terminado». Dawson asintió con gravedad. «Lo tendré en cuenta». El Hotel González se alzaba con sus 3 pisos en el centro de la ciudad, su grandeza descolorida, testimonio de tiempos más prósperos. El recepcionista arqueó una ceja cuando Dawson entró, sosteniendo a Olivia, vendada, pero la mirada severa del vaquero impidió cualquier comentario. Una vez en la habitación, Dawson ayudó a Olivia a acostarse en la cama. «Aquí estarás a salvo. Estaré justo fuera si necesitas algo». Cuando se dio la vuelta para marcharse, Olivia le agarró de la mano. «Espera, por favor, dime tu nombre. Quiero saber a quién dar las gracias por salvarme la vida». «Dawson. Dawson Zimmerman», esbozó una pequeña sonrisa. «Y no necesitabas que te salvaran. Solo necesitabas que alguien te ayudara hasta que pudieras volver a valerte por ti misma». «Bueno, gracias, señor Zimmerman». Su voz era suave, pero ya no temblaba. «No olvidaré lo que has hecho. Descanse, señorita Parker». Retiró suavemente la mano y salió de la habitación, sentándose en una silla en el pasillo. Al caer la noche sobre González, Dawson se encontró preguntándose por la mujer que estaba detrás de la puerta. ¿Qué la había traído a este pequeño pueblo de Texas? ¿Y qué había hecho para merecer un trato tan brutal? Algo le decía que había más en la historia de Olivia Parker que una simple acusación de robo. Poco sabía él lo acertado que estaba o lo profundamente entrelazadas que pronto estarían sus vidas. La mañana llegó con el sonido de caballos y carretas en la calle. Dawson, que había dormido a ratos en la incómoda silla del pasillo, se levantó y estiró sus rígidos músculos. Hacía tiempo que había aprendido a dormir con un sueño ligero, una habilidad que le había salvado la vida más de una vez durante sus años como peón de rancho y, ocasionalmente, cazarrecompensas. Llamó suavemente a la puerta. «Señorita Parker, ¿está despierta?» Al cabo de un momento, una voz débil respondió. «Sí, por favor, entre». Olivia estaba sentada apoyada contra el cabecero, con su cabello castaño rojizo suelto sobre los hombros. La luz de la mañana resaltaba los moretones de su rostro, ahora de color púrpura y amarillo, pero también revelaba algo que Dawson no había visto ayer, una dignidad tranquila en su postura, a pesar de sus lesiones. «¿Cómo se encuentra?», le preguntó, permaneciendo cerca de la puerta. «Como si me hubiera pisoteado una manada de ganado», admitió ella con una leve sonrisa. «Pero he pasado por cosas peores». La naturalidad con la que lo dijo le inquietó. «¿Has pensado en qué vas a hacer ahora?». Olivia bajó la cabeza. «No tengo muchas opciones. Vine a González con la esperanza de encontrar trabajo como costurera o quizá como ayudante de profesora». Señaló su cuerpo maltrecho. «Ahora dudo que nadie me contrate, sobre todo después de lo de ayer». «Sobre eso», dijo Dawson con cautela. «¿Por qué te acusaron esos hombres de robar?». Ella bajó la mirada hacia sus manos, que tenía fuertemente entrelazadas en su regazo. «Entré en la tienda del señor Hargrove para preguntar por trabajo. Mientras estaba allí, una mujer chocó conmigo. Más tarde, el señor Hargrove descubrió que faltaban algunos artículos y me acusó de haberlos cogido». Su voz se hizo más fuerte con indignación. «Yo no robé nada, señor Zimmerman. Nunca he robado nada en mi vida». Dawson estudió su rostro. Había conocido a muchos mentirosos en sus 30 años de vida y ella no le parecía una de ellos. «Le creo». Esa simple afirmación pareció sorprenderla. «¿De verdad?». «Sí. Y llámeme Dawson. El señor Zimmerman me hace sentir como mi padre». Una pequeña y sincera sonrisa se dibujó en sus labios. «Entonces usted debe llamarme Olivia». Un golpe en la puerta los interrumpió. El doctor Miller entró sin esperar a que lo invitaran, llevando su maletín médico. «Buenos días. ¿Cómo está nuestra paciente?». «Viva. Gracias a ustedes dos», respondió Olivia. El médico examinó sus heridas con manos expertas. «Los puntos tienen buen aspecto. No hay signos de infección. ¿Cómo está el dolor?». «Soportable». No parecía convencido. «Bueno, estás mejor de lo que esperaba, pero aún necesitas descansar. Esas costillas no se curarán si te levantas demasiado pronto». Miró a Dawson. «¿Has pensado qué hacer ahora?».
Antes de que Dawson pudiera responder, se oyeron gritos en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y el tendero de ayer irrumpió en la habitación, flanqueado por un hombre que llevaba una placa de sheriff. Ahí está, sheriff, la ladrona de la que le hablé. El sheriff, un hombre alto con bigote canoso, parecía incómodo pero decidido. Señorita, soy el sheriff Tanner. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el robo en la tienda del señor Hargrove. Olivia palideció y se agarró a la sábana. No he robado nada, sheriff. Hargrove la señaló con el dedo acusador. Se llevó un reloj de bolsillo de plata y un broche que juntos valían casi $50. Dawson se interpuso entre Olivia y los dos hombres. La habían golpeado hasta casi matarla por una acusación sin pruebas. ¿No es eso castigo suficiente? El sheriff frunció el ceño. Apártese, Zimmerman. Esto es un asunto oficial. ¿Qué pruebas tiene de que ella robó algo?, exigió Doc Miller, sorprendiendo a todos con su tono enérgico. ¿Alguien la vio coger esos artículos?, balbuceó Hargrove. Ella era la única desconocida en mi tienda. Los artículos desaparecieron mientras ella estaba allí. Eso no es una prueba, dijo Dawson con frialdad, y no justifica lo que tú y tus amigos le hicisteis. El sheriff entrecerró los ojos. ¿Qué pasó exactamente ayer, Hargrove? No mencionaste ningún tipo de violencia cuando denunciaste el robo. El tendero se movió incómodo. Solo intentábamos sacarle una confesión golpeando a una mujer en la plaza del pueblo. El doctor Miller negó con la cabeza, disgustado. Sheriff, he tratado las lesiones de la señorita Parker. Tiene 2 costillas rotas, una conmoción cerebral y le han tenido que dar 7 puntos. No ha sido un altercado menor. La expresión del sheriff Tanner se ensombreció. ¿Es eso cierto, Hargrove? Antes de que el tendero pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y entró una mujer bien vestida. Disculpen, dijo con voz refinada pero decidida. Creo que puedo arrojar algo de luz sobre esta situación. Todas las miradas se volvieron hacia la recién llegada, a quien Dawson reconoció como la señora Elena Whitney, la esposa del banquero y una de las mujeres más respetadas de González. Señora Whitney, dijo el sheriff con sorpresa. ¿Qué la trae por aquí? Ayer estaba en la tienda del señor Hargrove cuando esta joven estaba allí, explicó, señalando con la cabeza a Olivia. Después de que se marchara, vi a otra mujer, una rubia con un vestido azul, que actuaba de forma sospechosa. No le di mucha importancia hasta que me enteré del robo. Abrió su bolso y sacó un pequeño objeto plateado. Esta mañana, mi criada encontró este reloj de bolsillo en la caja de donativos de la iglesia. Lo reconocí como similar al que vende el señor Hargrove. El sheriff Tanner tomó el reloj y lo examinó. Esto tiene la marca de su tienda, Hargrove. El rostro del tendero se ensombreció. Eso no prueba nada. Ella podría haberlo tirado allí después de robarlo. La señora Whitney arqueó una ceja. La mujer rubia del vestido azul se aloja en la pensión de mi hermana. Se llama Ruby Wilson y la han pillado robando en otras 2 ciudades. Se volvió amable con Olivia. Siento mucho que te culparan, querida. Debería haber hablado antes. El sheriff suspiró profundamente. Hargrove, tendremos que hablar de esto más a fondo en mi oficina. Miró a Olivia con sincero pesar. Señorita, le pido disculpas por las molestias. Parece que ha habido un terrible malentendido. Mientras el sheriff acompañaba a Hargrove, que protestaba, fuera de la habitación, la señora Whitney se acercó a la cama de Olivia. Pobrecita, ¿qué debe pensar de nuestra ciudad después de un trato así? Se volvió hacia Dawson. Señor Zimmerman, ¿verdad? He oído que es usted el propietario de la antigua finca Miller, a las afueras de la ciudad. Dawson asintió, sorprendido de que ella supiera quién era. Solo había comprado el pequeño rancho hacía 6 meses y pasaba poco tiempo en la ciudad. Es muy amable por su parte ayudar a esta joven. La señora Whitney sonrió cálidamente. Si necesita algo, por favor, hágamelo saber. Mi marido y yo estaremos encantados de ayudarle. Después de que ella se marchara, la habitación quedó en silencio. El doctor Miller hizo la maleta. Bueno, eso es una buena noticia. Al menos no tienes cargos por robo pendientes. Le dio una palmadita en la mano a Olivia.
Pero aún necesitas descansar. Mañana vendré a verte. Cuando volvieron a estar solos, Olivia exhaló un suspiro tembloroso. No creía que nadie fuera a creerme. Dawson se sentó en la silla junto a la cama. La justicia no siempre llega tan fácilmente. Ha tenido suerte, señora, dijo Whitney, y suerte de que usted llegara justo en ese momento. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. No sé cómo agradecérselo. No hay por qué dar las gracias, dijo él, incómodo, poco acostumbrado a la gratitud. Por cierto, la oferta sigue en pie. Puede quedarse en mi rancho hasta que se recupere y decida qué hacer a continuación. Olivia dudó. No sería apropiado que una mujer soltera se quedara con un hombre al que apenas conocía. Entiendo su preocupación, dijo Dawson, pero mi peón, José, y su esposa, María, viven en una cabaña en la propiedad. María podría hacer de chaperona. No es gran cosa, pero es un lugar tranquilo. Es un buen lugar para recuperarse. Ella lo observó durante un largo rato, como si intentara leer sus intenciones. Finalmente, asintió con la cabeza. Acepto tu oferta, Dawson. Gracias. Al día siguiente, después de que el doctor Miller diera su renuente aprobación para que Olivia viajara, Dawson la ayudó a subir a un carruaje alquilado. El médico había insistido en que no podía montar a caballo con sus lesiones, y Dawson había aceptado, aunque eso significara un viaje más lento hasta el rancho. Al dejar atrás González, Olivia pareció relajarse por primera vez desde que la había conocido. El campo primaveral se extendía a su alrededor con vibrantes tonos verdes y colores de flores silvestres, en marcado contraste con la violencia que había marcado su encuentro. «Es precioso aquí», dijo en voz baja. Había olvidado lo que se siente al estar en espacios abiertos. Dawson la miró con curiosidad. «¿De dónde eres?» «Boston últimamente, pero crecí en Filadelfia». Se ajustó el chal alrededor de los hombros. «Mis padres murieron de fiebre tifoidea hace 3 años. Desde entonces me las he apañado sola». «Eso está muy lejos de Texas», dijo Dawson, y la expresión de Olivia se ensombreció. «Vine al oeste para escapar de ciertas circunstancias». Como Dawson no insistió, añadió: «Un hombre que no aceptaba un no por respuesta. Tenía influencia en Boston. Me hizo imposible encontrar un trabajo decente una vez que lo rechacé». La ira estalló en el pecho de Dawson, pero mantuvo la voz tranquila. «Parece ser una historia común. Hombres que piensan que son dueños de las mujeres solo porque quieren». «Tú no piensas así», observó ella. «No, mi madre me educó mejor». Se concentró en la carretera que tenía delante. Ella sufrió a manos de hombres que pensaban así. Juré que nunca sería como ellos. Se sumieron en un cómodo silencio hasta que el rancho apareció a la vista. No era grandioso. Una modesta casa de una sola planta, con un granero y un corral, enclavada en un entorno de robles, con un arroyo que discurría por el extremo este de la propiedad. A lo lejos pastaban unas pocas docenas de reses. «No es gran cosa», dijo Dawson, de repente cohibido. «Solo son 100 acres, una explotación pequeña en comparación con otras». «Es maravilloso», susurró Olivia. «Qué tranquilidad». Al acercarse, una mujer mexicana de mediana edad salió de la casa secándose las manos en el delantal. Detrás de ella venía un hombre fornido, con el rostro curtido y los ojos bondadosos. «María José», saludó Dawson al detener el carruaje. «Esta es la señorita Olivia Parker. Se quedará con nosotros durante un tiempo». María se apresuró a acercarse, con el rostro arrugado por la preocupación al ver la cara magullada de Olivia. «Dios mío, ¿qué te ha pasado, pobre niña?» «Algunos problemas en la ciudad», respondió Dawson antes de que Olivia pudiera hacerlo. «Necesita un lugar para descansar y recuperarse». José se adelantó y saludó con una reverencia respetuosa. «Bienvenida a Selo Pequinojo, señorita Parker». «¿Seo Pequeño?», preguntó Olivia. «Pequeño paraíso», tradujo Dawson. José le puso ese nombre. Dijo que le recordaba a un rincón tranquilo de su tierra natal. María ya se había hecho cargo, ayudando a Olivia a bajar del carruaje con manos gentiles. «Venga, tengo una habitación preparada. Necesita descansar y comer bien». Mientras María llevaba a Olivia a la casa, José ayudaba a Dawson con el caballo.
La señorita está en problemas, preguntó en voz baja. Dawson se corrigió. Me estoy asegurando de que siga siendo pasado. José asintió con la cabeza, comprensivo. Tienes buen corazón, Petrón, pero ten cuidado. Una mujer hermosa puede complicar la vida de un hombre. Dawson se rió secamente. A mi vida le vendría bien un poco de complicación, José. Ha sido demasiado sencilla durante demasiado tiempo. Poco sabía él lo proféticas que resultarían ser esas palabras. La primera semana de la estancia de Olivia en Ceileo Pequeño transcurrió al ritmo de la curación y las conversaciones tranquilas. María la cuidaba como una madre protectora, preparándole tés especiales y picuces que parecían aliviar el dolor de Olivia mejor que los polvos del Dr. Miller. José contaba historias por las noches que hacían reír a todos, y sus gestos animados no necesitaban traducción. Dawson se encontró esperando con ansias las noches en las que todos se reunían en el porche para ver cómo la puesta de sol pintaba el cielo de Texas con colores imposibles. Olivia solía sentarse con los brazos alrededor de sus costillas en proceso de curación, con la cara girada para captar los últimos rayos dorados, y a Dawson le resultaba difícil apartar la mirada de ella. En la segunda semana, ya se movía con más libertad e insistía en ayudar a María con las tareas domésticas, a pesar de las protestas de la anciana. Una noche, Dawson regresó de revisar el pastizal norte y encontró a Olivia junto a la estufa, removiendo algo que llenaba la casa de un aroma apetitoso. María ha ido a recoger huevos, explicó ella al ver su expresión de sorpresa. He pensado en ayudar con la cena. No tienes que ganarte el sustento, dijo él, colgando el sombrero en el gancho junto a la puerta. Estás aquí para recuperarte. No estoy acostumbrada a estar sin hacer nada, continuó ella, removiendo. Además, cocinar me ayuda a pensar. Él se lavó las manos en el lavabo. Curioso. ¿En qué piensas? Olivia se quedó callada un momento. En mi futuro. ¿Qué haré cuando me recupere por completo? Lo miró. No puedo quedarme aquí para siempre abusando de tu amabilidad. No estás abusando. Las palabras salieron con más fuerza de la que él pretendía. Suavizó el tono. Lo que quiero decir es que no hay prisa. Quédate todo el tiempo que necesites. Eso es muy generoso. Pero ella dejó la cuchara y se volvió hacia él. La gente hablará a Dawson, incluso con María y José aquí como chaperones. Una mujer soltera alojándose en el rancho de un soltero llamará la atención. Él se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. ¿Te importa lo que piensen de ti en un pueblo que apenas conoces? Me importa tu reputación. Has hecho mucho por mí. Sus ojos verdes se clavaron en los de él. No quiero pagarte causándote problemas. Algo cálido se desplegó en su pecho ante la preocupación de ella. Mi reputación puede soportar unos cuantos chismes. Antes de que ella pudiera responder, María entró apresurada con una cesta de huevos y exclamó en español al ver a Olivia junto a la cocina. Dawson salió al exterior, necesitando aire y tiempo para examinar los sentimientos que estaban arraigando en su interior. Encontró a José en el granero, cepillando uno de los caballos. El anciano levantó la vista al verlo acercarse. La señorita se siente mejor. Está preparando la cena, confirmó Dawson, cogiendo otro cepillo para ayudar, preocupado por quedarse más tiempo del debido. José hizo un gesto de desprecio. Las mujeres siempre se preocupan por esas cosas. Pero veo cómo la miras, Petrón. Quizás no quieres que se vaya. La mano de Dawson se detuvo. ¿Es tan obvio? Sí, para casarnos, por supuesto. Con la señorita, José se encogió de hombros. Las mujeres ven lo que están dispuestas a ver. Ella todavía se está recuperando, José, no solo su cuerpo. Ella, el corazón, tarda más. José dejó la escobilla, pero la recuperación es más rápida cuando hay esperanza en el futuro. Le dio una palmada en el hombro a Dawson al pasar. No esperes demasiado para mostrarle lo que hay en tu corazón. La vida es demasiado corta para tanta cautela. Esa noche, después de una cena llena de conversación distendida, Dawson encontró a Olivia en el porche, con un chal envuelto alrededor de los hombros para protegerse del frío de la noche primaveral. Sin decir nada, se sentó a su lado en el banco de madera que María había decorado con cojines de colores. Las estrellas parecen más cercanas aquí,
dijo Olivia en voz baja. En Boston, los edificios y el humo ocultan la mayoría de ellas. Eso es algo que me encanta de este lugar. En una noche clara se puede ver hasta el infinito. Dawson se recostó y miró hacia arriba. Cuando era niño, mi madre me enseñó las constelaciones. Decía que eran historias escritas en el cielo. Olivia sonrió. Parecía maravillosa. Lo era. Un dolor familiar acompañó al recuerdo. Murió cuando yo tenía 15 años, neumonía. Lo siento. Su mano encontró la de él en la oscuridad, una suave presión de consuelo. ¿Y tu padre? Dawson apretó la mandíbula. Se marchó cuando yo tenía 8 años. Era un hombre cruel y borracho que usaba más los puños que las palabras. No tenía intención de compartir eso, pero algo en la tranquilidad de la noche y la presencia de Olivia lo hizo más fácil. ¿Por eso me ayudaste?, preguntó ella con cautela. ¿Por lo que le pasó a tu madre? Él consideró la pregunta. En parte, pero sobre todo porque era lo correcto. Un hombre que había hecho daño a una mujer de esa manera. Negó con la cabeza. Hay algo roto dentro de él. Se quedaron sentados en un silencio cómplice durante un rato, con las manos aún unidas entre ellos, antes de que Olivia volviera a hablar. Debería contarte por qué me fui realmente de Boston. Respiró hondo. El hombre del que te hablé se llamaba Edward Blackwell. Era socio de mi difunto padre. Cuando murieron mis padres, se ofreció a cuidar de mí. Su voz adquirió un tono amargo. Lo que quería decir era que me quería como amante. Estaba casado y me llevaba casi 30 años. Cuando me negué, se aseguró de que no pudiera encontrar un trabajo decente. Luego empezó a aparecer en mi pensión, intentando entrar a la fuerza en mi habitación. Se estremeció al recordar. Dawson le apretó la mano con fuerza. ¿Qué hiciste? El hijo de la casera me ayudó a escapar de Boston. Edward tenía hombres vigilando la estación de tren, así que tomé un barco a Nueva Orleans y luego me dirigí al oeste. Pensé que Texas estaría lo suficientemente lejos. Bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Estaba utilizando el último dinero que me quedaba para empezar una nueva vida aquí cuando esos hombres me atacaron. Aquí no puede hacerte daño, dijo Dawson con firmeza. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Los ojos de Olivia, luminosos a la luz de la luna, buscaron su rostro. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que me pasa, Dawson? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, exigiendo honestidad. Podría haber dado una respuesta sencilla, tal vez la decencia humana básica, pero allí sentado bajo el vasto cielo de Texas, con la mano de Olivia, cálida en la suya, Dawson descubrió que no podía ofrecer nada más que la verdad. Porque en las pocas semanas que llevas aquí, has hecho que este lugar se sienta más como un hogar que en los 6 meses que lo he tenido, dijo en voz baja. Porque eres valiente y amable incluso después de todo lo que has pasado. Porque titubeó y luego siguió adelante. Porque creo que me estoy enamorando de ti, Olivia Parker. Su brusca inspiración le indicó que ella no esperaba tal declaración. Por un terrible instante pensó que había malinterpretado todo y arruinado la cómoda amistad que habían construido. Entonces ella le apretó la mano. Creo que yo también me estoy enamorando de ti, susurró, y eso me aterroriza. ¿Por qué?, preguntó él, aunque podía adivinarlo. Porque amar a alguien significa ser vulnerable, darle poder para hacerte daño. Su voz temblaba ligeramente. He pasado años protegiéndome. Dawson se volvió para mirarla de frente. Entiendo el miedo, Olivia. He pasado la mayor parte de mi vida manteniendo a la gente a distancia. Pero a veces, levantó lentamente la mano, dándole tiempo para apartarse, y le apartó un mechón de pelo de la cara. A veces vale la pena correr el riesgo. El aire entre ellos parecía espesarse con las posibilidades. Dawson se inclinó hacia adelante, deteniéndose justo antes de que sus labios se encontraran, pidiendo permiso en silencio. Olivia acortó la distancia final y la suave presión de sus labios contra los de él se sintió como volver a casa después de un largo viaje. El beso fue suave, consciente de sus heridas en proceso de curación, pero lleno de promesas. Cuando se separaron, la sonrisa de Olivia brilló en la oscuridad. Creo que María estaba mirando desde la ventana, dijo con una suave risa. Bien, respondió Dawson, sonriendo.
Así podrá decirle a José que tenía razón. Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. Durante las siguientes semanas, a medida que la primavera daba paso al verano y las heridas de Olivia se curaban por completo, se fueron acercando en innumerables pequeños detalles. Ella aprendió a montar uno de los caballos más dóciles y juntos exploraron los límites de ese leo pequeño. Dawson le enseñó a disparar su revólver, insistiendo en que debía saber cómo protegerse. Olivia le enseñó a hacer la tarta de manzana de su madre, riéndose de sus torpes intentos por extender la masa. Por las tardes, se sentaban en el porche, a veces hablando durante horas, otras veces simplemente disfrutando del cómodo silencio entre ellos. De vez en cuando, Dawson leía en voz alta uno de los pocos libros que tenía, mientras Olivia se dedicaba a coser para la casa. Una tarde de julio especialmente calurosa, cabalgaron hasta el arroyo que marcaba el límite oriental del rancho. El agua corría fresca y clara sobre piedras lisas a la sombra de imponentes robles. Desmontaron y dejaron que los caballos bebieran mientras ellos se sentaban en un tronco caído. «Me encanta este lugar», dijo Olivia, sumergiendo sus pies descalzos en el agua. «Es como un jardín secreto». Dawson la observó, impresionado una vez más por lo hermosa que era. Los moretones habían desaparecido hacía tiempo y las comidas regulares habían rellenado los huecos de sus mejillas. Su cabello castaño rojizo brillaba bajo la luz del sol y sus ojos verdes resplandecían de satisfacción. José dijo que su abuela creía que este arroyo estaba bendecido. Le contó que el agua tenía poderes curativos. Olivia movió los dedos de los pies en la corriente. Quizás tenía razón. Nunca me he sentido tan completa como aquí. La sencilla honestidad de sus palabras lo conmovió profundamente. Dawson metió la mano en el bolsillo y palpó el pequeño objeto que llevaba días guardando, esperando el momento adecuado. Olivia comenzó con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Ella se volvió hacia él, con una sonrisa en los labios. Los míos también. Nunca pensé que encontraría a alguien que me entendiera como tú, que me hiciera querer ser mejor de lo que soy. Le tomó la mano. Sé que no ha pasado mucho tiempo, pero a veces simplemente sabes cuándo algo es lo correcto. La comprensión se reflejó en sus ojos cuando él se deslizó del tronco y se arrodilló a su lado. Sacó de su bolsillo un pequeño anillo de plata con una sola perla. «Era de mi madre», explicó. «Lo único de valor que mi padre no vendió para comprar alcohol». Respiró hondo. «Olivia Parker, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Los ojos se le llenaron de lágrimas, que le resbalaron por las mejillas. «Sí», susurró. «Sí, Dawson, me casaré contigo». Le deslizó el anillo en el dedo, donde encajó como si hubiera sido hecho para ella. Luego se levantó para sentarse de nuevo a su lado, acariciándole el rostro con las manos mientras la besaba con todo el amor que sentía. Estaban tan absortos el uno en el otro que ninguno de los dos se percató de la llegada de los jinetes hasta que los caballos chapotearon en el arroyo. Dawson se separó de ella e instintivamente se colocó entre Olivia y los recién llegados. 3 hombres montados a caballo los observaban con expresiones que iban desde la diversión hasta el desprecio. El líder, un hombre de rostro afilado que vestía un traje caro a pesar del calor de Texas, espoleó a su caballo para que avanzara. «Vaya, qué conmovedor», dijo con tono burlón. «La señorita Parker no ha perdido el tiempo en encontrarse un protector». Dawson sintió que Olivia se tensaba a su lado. «¿Quién eres?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. El hombre lo ignoró y se dirigió directamente a Olivia. «Me has hecho dar muchas vueltas, querida, de Boston a Nueva Orleans y hasta aquí». Hizo un gesto desdeñoso hacia el campo circundante. «Edward, el paleto». La voz de Olivia era firme, aunque Dawson podía sentir cómo temblaba. «¿Cómo me has encontrado? El dinero puede comprar muchas cosas, incluida la información». Los fríos ojos de Blackwell se posaron en Dawson. «Supongo que este es tu nuevo campeón. Parece más adecuado para pastorear ganado que para cortejar a una dama». La mano de Dawson se movió hacia el revólver que llevaba en la cadera.
pero los dedos de Olivia se cerraron alrededor de su muñeca, deteniéndolo. Los otros dos hombres tenían las manos cerca de sus propias armas. ¿Qué quieres, Edward?, preguntó Olivia, levantándose para ponerse junto a Dawson. Pues llevarte a casa, por supuesto. La sonrisa de Blackwell no llegaba a sus ojos. Tu desaparición ha causado un gran escándalo. La gente se pregunta qué le ha pasado a la pobre huérfana, la señorita Parker. No voy a ir a ningún sitio contigo, afirmó Olivia con firmeza. Ahora tengo un hogar aquí, un futuro. La expresión de Blackwell se endureció ante esta vaquera. No seas ridícula, Olivia. Estás destinada a cosas mejores. Extendió una mano. Vuelve a Boston por tu propia voluntad y seré magnánimo. Si te niegas, tendré que insistir. Dawson dio un paso adelante. La señorita ha dicho que no. Te sugiero que respetes sus deseos y abandones nuestra propiedad. Uno de los compañeros de Blackwell, un hombre corpulento con la cara llena de cicatrices, escupió en el arroyo. Jefe, déjeme enseñarle modales a este vaquero. Paciencia, Jackson. Blackwell no apartó los ojos de Olivia. He llegado demasiado lejos como para irme con las manos vacías. Su voz se volvió sedosa y peligrosa. ¿Le has contado a tu vaquero por qué te fuiste realmente de Boston, querida? Sobre el desafortunado accidente que le ocurrió a la doncella de mi esposa después de ayudarte a escapar, Olivia Pound. ¿Qué le hiciste a Jenny? Yo personalmente nada. Blackwell se miró las manos enguantadas, pero las calles de la ciudad pueden ser peligrosas para las jóvenes que van solas por la noche. Dawson sintió como una fría furia se apoderaba de él. Este era el tipo de hombre que había sido su padre, uno que utilizaba las amenazas y la violencia para controlar a los demás, especialmente a las mujeres. «Sal de mi propiedad», dijo con voz mortalmente tranquila. «Ahora». Blackwell se rió. «¿Oh, qué, vaquero? Somos tres y tú solo». Sus ojos se posaron en Olivia. «A menos que cuentes a la señora, cosa que yo no hago». La tensión se extendió entre ellos como la cuerda de un arco tensada en exceso. Dawson era muy consciente de que los dos hombres de Blackwell iban armados y parecían tener experiencia con sus armas. Podría disparar una vez, quizá dos, antes de que lo mataran, y entonces Olivia quedaría indefensa. El sonido de un rifle amartillándose rompió el enfrentamiento. Todas las cabezas se volvieron para ver a José de pie al borde de los árboles. Su Winchester apuntaba firmemente a Blackwell. «Ahora somos dos», dijo Dawson con sombría satisfacción. «Y José rara vez falla». El vaquero más viejo avanzó lentamente, sin apartar el rifle. «La señorita se queda aquí, donde la quieren», dijo con firmeza. «Vuelve a Boston, que es donde perteneces». El rostro de Blackwell se retorció de rabia, pero era evidente que estaba reconsiderando las probabilidades. «Esto no ha terminado», gruñó. «Ningún vaquero de pacotilla me roba lo que es mío». «Nunca fui tuya, Edward», dijo Olivia, con voz clara en el claro que de repente se había quedado en silencio. «Y nunca lo seré». Con un gesto brusco a sus hombres, Blackwell dio media vuelta con su caballo. «Te arrepentirás de este desafío, Olivia. Los dos lo haréis». Con esa amenaza de despedida, los tres hombres se alejaron al galope, dejando a su paso agua revuelta y barro. En cuanto desaparecieron de la vista, Olivia perdió la compostura. Comenzó a temblar violentamente y Dawson la abrazó. «Volverá», susurró ella contra su pecho. «Tú no lo conoces como yo. Nunca se rinde cuando quiere algo». Dawson intercambió una mirada con José por encima de la cabeza de ella. «Entonces estaremos preparados para él». Esa noche, después de regresar al rancho y explicar la situación a María, Dawson insistió en que José trasladara a su familia a la casa principal. «La unión hace la fuerza», explicó, instalando una cama plegable para él en la sala principal, desde donde podía vigilar la entrada a la casa. María preparó un té especial para Olivia para ayudarla a dormir, pero Dawson permaneció despierto, con su revólver a mano. No creía que Blackwell fuera a volver tan pronto, pero el frío cálculo del hombre lo había desconcertado. No se trataba de un impulsivo que actuaba por impulso. Era un depredador con recursos y determinación. Justo antes del amanecer,
José lo relevó en la vigilancia. Duerma, patrón. Ahora yo haré guardia. Dawson asintió agradecido. Despiérteme al amanecer. Tenemos que ir a González. Hablar con el sheriff Tanner. ¿Cree que la ley nos ayudará? José parecía escéptico. Vale la pena intentarlo. Y quiero enviar un telegrama. Ante la mirada interrogativa de José, le explicó. Tengo un amigo en Austin que trabaja para un juez. Quizá pueda aconsejarnos sobre cómo lidiar con Blackwell legalmente. Pero cuando llegó la mañana, Olivia se mostró inflexible en acompañarlos a la ciudad. No puedo esconderme en el rancho para siempre, insistió, y necesito afrontar esto de frente. No es seguro, argumentó Dawson. Blackwell podría estar esperando en la ciudad. Razón de más para ir, replicó ella. Si me quedo aquí sola con María, soy más vulnerable. Al menos en la ciudad hay testigos. Al final, él cedió, incapaz de rebatir su lógica. Cabalgaron juntos hasta González, con José siguiéndolos a una distancia discreta, con su rifle sobre la silla de montar. El sheriff Tanner escuchó su historia con creciente preocupación. Este tal Blackwell parece problemático, dijo cuando terminaron. Pero no estoy seguro de lo que puedo hacer. No ha infringido ninguna ley en mi jurisdicción. Ha amenazado a la señorita Parker, señaló Dawson, y ha insinuado que tiene algo que ver con la muerte de una mujer en Boston. El sheriff respondió, las amenazas son difíciles de probar, y lo que ocurrió en Boston está fuera de mi autoridad. Se frotó el bigote pensativamente. Puedo vigilarlo a él y a sus hombres mientras estén en la ciudad. Más allá de eso, se encogió de hombros en señal de disculpa. Frustrados, pero no sorprendidos, Dawson y Olivia se dirigieron a la oficina de telégrafos. El operador, un hombre delgado con gafas en la punta de la nariz, levantó la vista cuando entraron. Buenos días, señor Zimmerman. Hace tiempo que no lo veo por la ciudad. Buenos días, Phillips. Necesito enviar un telegrama a Austin, a la oficina del juez Harrison. Dawson garabateó el mensaje en un formulario y lo deslizó por el mostrador junto con el pago. Cuando Phillips comenzó a teclear el mensaje, la puerta se abrió detrás de ellos. Olivia se giró y se quedó paralizada, agarrando el brazo de Dawson con fuerza. Edward Blackwell estaba en la puerta, impecablemente vestido y sonriendo, como si fueran viejos amigos que se reunían para tomar el té. Señorita Parker, señor Zimmerman, qué suerte encontrarlos aquí a los dos. Dawson se interpuso entre Olivia y Blackwell. No hay nada de suerte en ello. No tenemos nada que decirte. Oh, pero yo tengo algo que decirles. Blackwell cerró la puerta tras de sí, algo que creo que podría interesar mucho a la señorita Parker. Olivia recuperó la voz. Nada de lo que puedas decirme me interesa, Edward, ni siquiera noticias sobre tu hermano. Olivia palideció. No tengo ningún hermano. La sonrisa de Blackwell se amplió, mostrando demasiados dientes. No. Entonces supongo que el joven de mi habitación de hotel, que dice ser Daniel Parker, hijo de Thomas y Elena Parker de Filadelfia, debe de ser un impostor. Dawson sintió que Olivia se tambaleaba a su lado. «Estás mintiendo», susurró ella, pero la incertidumbre se había apoderado de su voz. «Lo estoy haciendo. Él tiene el reloj de bolsillo de tu padre y el medallón de tu madre con su retrato dentro». Blackwell se miró las uñas con indiferencia. Ha estado buscando a su hermana perdida desde que regresó de Europa y encontró a sus padres muertos y a su único hermano desaparecido. Phillips había dejado de pulsar la tecla del telégrafo y escuchaba abiertamente la conversación. Dawson le lanzó una mirada de advertencia y el hombre se apresuró a reanudar su trabajo. «Si lo que dices es cierto, tráelo aquí», desafió Dawson. «Deja que Olivia lo vea por sí misma a su debido tiempo». Blackwell se apoyó en el mostrador. «Primero creo que la señorita Parker y yo deberíamos tener una conversación privada sobre asuntos familiares. Todo lo que tengas que decirme, puedes decirlo delante de Dawson», afirmó Olivia, levantando la barbilla con desafío a pesar de su pálido rostro. La ira brilló en los ojos de Blackwell, pero rápidamente la ocultó. «Muy bien. Tu hermano está enfermo, Olivia. El viaje desde Boston ha afectado gravemente a su salud. Te está pidiendo que vayas a verlo».
Dawson estudió el rostro de Blackwell, tratando de determinar si el hombre estaba fingiendo. Parecía demasiado seguro de sí mismo como para que fuera todo un invento. No te creo, dijo Olivia, pero la duda se había colado en su voz. Daniel estaba estudiando en París. No volvería hasta dentro de un año. Sus profesores escribieron que era un estudiante excepcionalmente prometedor y que había completado sus estudios antes de tiempo. Blackwell extendió las manos. No habría sabido nada de esto si él no hubiera acudido a mí en busca de información sobre tu paradero. Imagina mi sorpresa cuando el hijo de mi viejo amigo Thomas apareció en mi puerta. Olivia se volvió hacia Dawson con el conflicto reflejado en su rostro. No he visto a mi hermano en 4 años. Antes de irme a Texas, le escribí a París, pero nunca supe si recibió mi carta. Dawson comprendía su dilema. Si Blackwell decía la verdad, el único miembro de su familia que le quedaba estaba cerca y preguntando por ella. Si mentía, era una trampa muy elaborada. Iremos juntos a ver a este joven, decidió Dawson. Si realmente es tu hermano, lo sabrás de inmediato. La sonrisa de Blackwell vaciló ligeramente. Ahora está descansando. El médico desaconsejaba las visitas hasta la noche. Entonces vendremos esta noche, replicó Dawson. A las 6 en el hotel. Por un momento, pareció que Blackwell iba a negarse. Luego asintió secamente. A las 6, en la habitación 12. Tras mirarlos a ambos con aire evaluador, salió de la oficina de telégrafos. En cuanto se cerró la puerta tras él, Olivia se desplomó contra Dawson. ¿Podría ser realmente Daniel? No puedo creer que se haya asociado con Edward por voluntad propia. Lo averiguaremos esta noche, le aseguró Dawson, aunque sentía un nudo de inquietud en el estómago. Algo en la historia de Blackwell no cuadraba, pero no conseguía averiguar qué era. Pasaron el resto del día en la ciudad, sin ganas de volver al rancho, solo para volver de nuevo. Dawson encontró al sheriff Tanner y le puso al corriente de la situación, consiguiendo que le prometiera que el agente estaría cerca durante su encuentro con el supuesto Daniel Parker. A las 6 en punto, se plantaron frente a la habitación 12 del Hotel González. José esperaba en el vestíbulo, haciéndose pasar por un viajero, pero atento por si surgía algún problema. Olivia respiró hondo y apretó la mano de Dawson. Estaba lista. Él llamó con firmeza a la puerta. Al cabo de un momento, se abrió y apareció Edward Blackwell, todavía impecablemente vestido, pero con aire impaciente. «Al menos sois puntuales», dijo, apartándose para dejarlos entrar. La habitación era una de las mejores del hotel, con una sala de estar separada del dormitorio. Un joven yacía en la cama, recostado sobre almohadas. Tenía el pelo rubio y una marca que delataba una enfermedad reciente. Olivia se detuvo en seco y lo miró fijamente. Daniel, los ojos del joven, del mismo verde claro que los de Olivia, se agrandaron. «Libby, ¿eres tú de verdad?» Con un sollozo, Olivia corrió hacia la cama y abrazó a su hermano con cuidado. «No puedo creer que estés aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo has vuelto de París?» Daniel Parker era real y, sin lugar a dudas, el hermano de Olivia. Dawson podía ver el parecido familiar en su color de piel y la forma de sus ojos. Pero había algo extraño en el reencuentro. Las respuestas de Daniel parecían ensayadas, sus emociones demasiado controladas para alguien que veía a su hermana perdida hacía mucho tiempo. Blackwell observaba el reencuentro con satisfacción. «Conmovedor, ¿verdad? Una familia reunida gracias a mis esfuerzos». Dawson lo ignoró y se centró en Daniel. «Señor Parker, ¿cómo encontró al señor Blackwell?» «Él me encontró». «En realidad», respondió Daniel, «regresé a Boston hace 3 meses y descubrí que nuestra casa familiar había sido vendida, mis padres habían fallecido y mi hermana había desaparecido. Estaba desesperado cuando el señor Blackwell se me acercó y me dijo que había sido amigo de mi padre». «¿Y confiaste en él inmediatamente?», preguntó Dawson, sin molestarse en ocultar su escepticismo. Daniel miró a Blackwell antes de responder. Sabía detalles sobre nuestra familia que solo un allegado podría saber y se ofreció a ayudarme a encontrar a Olivia. Olivia se sentó en el borde de la cama, sin soltar la mano de su hermano. «Daniel, ¿te ha dicho Edward por qué me fui de Boston?» Antes de que Daniel pudiera responder, Blackwell intervino con suavidad.
Les expliqué que había habido un malentendido entre ustedes dos, que te habías ofendido por una inocente oferta de ayuda. Eso no es, comenzó Olivia acaloradamente, pero Daniel le apretó la mano. Libby, ahora eso no importa. Estamos juntos de nuevo. Su voz sonaba tensa. El señor Blackwell ha organizado el regreso a Boston para los dos. Los médicos de allí pueden tratar mejor mi enfermedad. Dawson notó un ligero temblor en las manos de Daniel, y los ojos del joven tenían un brillo vidrioso. ¿Cuál es exactamente su enfermedad, señor Parker? Una vez más, Blackwell respondió antes de que Daniel pudiera hacerlo. Una recurrencia de la fiebre reumática que padeció de niño. Los médicos de París pensaban que la habían curado, pero el estrés por la muerte de sus padres y la búsqueda de su hermana provocaron una recaída. Me gustaría escuchar a Daniel, insistió Dawson. La mirada de Daniel se movió nerviosamente entre Dawson y Blackwell. Es como dice el señor Blackwell, necesito atención especializada. ¿Y crees que Boston es el único lugar donde puedes recibirla? Preguntó Olivia con delicadeza. Hay excelentes médicos en Austin, a solo un día de viaje de aquí. El señor Blackwell cree que sí. No te estoy preguntando lo que cree Blackwell, interrumpió Olivia. Te estoy preguntando lo que tú quieres, Daniel. Un destello de miedo. La rebeldía se reflejó en el rostro de Daniel antes de que se recompusiera. Quiero que volvamos a ser una familia, Libby. Te he echado mucho de menos. Entonces quédate aquí conmigo, le instó ella. Estoy comprometida para casarme. Le mostró el anillo de perlas que llevaba en el dedo. Dawson tiene un rancho precioso. Podrías recuperarte allí, lejos del humo de la ciudad que siempre te irrita los pulmones. Blackwell se acercó, con el rostro endurecido. Eso no es posible. Ya se han hecho los preparativos para tu regreso a Boston. Los preparativos se pueden cambiar, replicó Dawson, observando atentamente a Daniel. Los ojos del joven se habían dilatado de forma antinatural y le había brotado un brillo de sudor en la frente, a pesar de que la habitación no estaba especialmente caliente. De repente, Daniel se agarró el estómago y se dobló con un gemido. Libby, no me encuentro bien. Daniel, gritó Olivia, sosteniendo a su hermano mientras se tambaleaba. Necesita su medicina, dijo Blackwell con brusquedad, acercándose a una mesita donde había varios frascos. Seleccionó uno y vertió una dosis en un vaso, añadiendo agua de una jarra. Espere, dijo Dawson, adelantándose para interceptarlo. ¿Qué le estás dando exactamente? Un tónico recetado por el médico, espetó Blackwell. Apártate. Pero Dawson había visto suficientes adictos a la ley en su vida como para reconocer los síntomas. No lo creo. Le quitó el vaso de la mano a Blackwell y lo olisqueó, confirmando sus sospechas. Esto no es medicina. Es suficiente ley como para mantenerlo dócil y confuso. Olivia dio un grito ahogado. Edward, has estado drogando a mi hermano. La máscara de cortesía de Blackwell se deslizó, revelando el frío cálculo que había debajo. Tu hermano es un medio para alcanzar un fin, querida. Nada más. Cabrón. Dawson gruñó, dejando el vaso con tanta fuerza que su contenido se derramó. Lo estás utilizando para controlar a Olivia. Control es una palabra muy fea, respondió Blackwell con una sonrisa burlona. Prefiero persuadir. Daniel había empezado a temblar violentamente. Su cuerpo reaccionaba a la abstinencia de las drogas que Blackwell le había estado administrando. Libby, gimió. Me duele. Olivia acunó la cabeza de su hermano. ¿Qué le has hecho, Edward? Nada permanente todavía. La voz de Blackwell se endureció. Pero sin los cuidados adecuados, la abstinencia puede ser desagradable, mortal, incluso en casos graves. La amenaza implícita flotaba en el aire entre ellos. La mano de Dawson se movió hacia su revólver, pero Blackwell estaba demasiado cerca de Olivia y Daniel. Un movimiento brusco podría ponerlos en peligro. ¿Qué quieres?, preguntó Olivia, con la voz tensa por la furia contenida. Lo mismo que siempre he querido, que vuelvas a Boston, a tu lugar. Blackwell se enderezó los puños. Tu hermano es bienvenido a acompañarnos, por supuesto. Una vez en casa,
recibirá la mejor atención médica para superar su desafortunada dependencia. Una dependencia que tú creaste, dijo Dawson con frialdad. Blackwell se encogió de hombros. Detalles. El hecho es que Daniel necesita una ayuda que solo yo puedo proporcionarle. A menos, dijo fijando la mirada en Olivia, que aceptes volver conmigo voluntariamente esta noche. En ese caso me aseguraré de que tu hermano reciba el tratamiento adecuado. No lo hagas, Daniel logró decir entre dientes. No vayas con él, Libby. Olivia parecía indecisa, con la mirada pasando de su hermano sufriente al rostro de Dawson. Hay otra opción, dijo Dawson en voz baja. Llevamos a Daniel al Dr. Miller ahora mismo, conseguirle la ayuda que necesita aquí, y arriesgarnos a que el buen doctor maneje mal un caso delicado de adicción. Blackwell se rió con desdén. No lo creo. Un golpe en la puerta interrumpió su enfrentamiento. Sin esperar a que lo invitaran a pasar, el sheriff Tanner entró, con la mano apoyada significativamente sobre la funda de su pistola. ¿Todo bien aquí?, preguntó, observando la escena con sus ojos experimentados. He oído voces. Justo a tiempo, dijo el sheriff Dawson. Tenemos una situación que requiere su atención. Este hombre, señaló a Blackwell, ha estado drogando al señor Parker contra su voluntad. Blackwell no perdió la compostura. Una acusación ridícula. Daniel Parker es mi pupilo, confiado a mi cuidado por su difunto padre. Simplemente le administro la medicación recetada por su médico. El sheriff Tanner frunció el ceño. ¿Es eso cierto, joven?, le preguntó directamente a Daniel. Daniel se esforzó por sentarse más erguido, luchando contra lo que Blackwell le había estado administrando. No, dijo con voz ronca. Me ha estado manteniendo confundido para controlar a mi hermana. El rostro de Blackwell se ensombreció. Ingrato. Ya basta. El sheriff Tanner lo interrumpió. Señor Blackwell, creo que sería mejor que viniera a mi oficina para discutir este asunto más a fondo. ¿Por qué cargo?, exigió Blackwell. No tiene jurisdicción sobre un asunto médico privado. Drogar a alguien contra su voluntad no es médico. Es agresión, replicó el sheriff. Y eso sí que es de mi jurisdicción. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro de Blackwell. Esto es absurdo. Soy un respetado hombre de negocios de Boston. No puede hacer eso. Puedo y lo haré, dijo el sheriff Tanner con firmeza. Ahora bien, ¿va a venir voluntariamente o tengo que hacer esto más oficial? La mirada de Blackwell recorrió calculadoramente la habitación, evaluando sus opciones. Por un momento, Dawson pensó que podría intentar algo desesperado. Entonces, de repente, pareció perder las ganas de luchar. Muy bien, sheriff, le acompañaré y aclararé este malentendido. Se volvió hacia Olivia. Esto no ha terminado, querida, ni mucho menos. Mientras el sheriff Tanner acompañaba a Blackwell fuera de la habitación, Dawson se acercó a la cama donde Daniel se había desplomado contra las almohadas, con el cuerpo temblando por los primeros síntomas de abstinencia. Tenemos que llevarlo al Dr. Miller, le dijo Dawson a Olivia. Él sabrá cómo ayudarlo con los síntomas de abstinencia. Olivia asintió con el rostro pálido pero decidido. Daniel, ¿puedes ponerte de pie? Te llevaremos a un lugar seguro. Con Dawson soportando la mayor parte de su peso, lograron bajar a Daniel las escaleras, donde José los esperaba. Entre los dos, transportaron al joven a la casa del Dr. Miller. El médico, aunque inicialmente sorprendido por las visitas nocturnas, rápidamente se hizo cargo de la situación. «Adicción al denim, dijo después de examinar a Daniel. Es desagradable, pero no es raro. He tratado algunos casos. Preparó una solución de raíz de valirio. Esto le ayudará con los síntomas más graves, pero le esperan unos días difíciles». «¿Se le puede mover?», preguntó Dawson. «Nos gustaría llevarlo al rancho una vez que esté lo suficientemente estable. El Dr. Miller consideró que tal vez mañana, pero me gustaría mantenerlo en observación esta noche». Olivia se negó a alejarse del lado de su hermano, así que Dawson reservó habitaciones en el hotel para ambos. Mientras acomodaban a Daniel en la habitación de invitados del médico, Dawson apartó a Olivia. «Tengo que encontrar al sheriff Tanner. Asegúrate de que Blackwell esté a salvo», le dijo. «¿Estarás bien aquí?». Ella asintió con el cansancio evidente en sus hombros caídos.
Sí, Daniel me necesita. Volveré tan pronto como pueda. Le besó suavemente la frente. Intenta descansar si puedes. En la oficina del sheriff, Dawson encontró a Tanner con aspecto preocupado. ¿Dónde está Blackwell?, preguntó al ver las celdas vacías. Se ha ido, admitió el sheriff con tristeza. Sus hombres pagaron la fianza antes de que pudiera procesarlo adecuadamente. ¿Fianza por agredir a Daniel? El sheriff Tanner suspiró profundamente. No es tan sencillo, Zimmerman. Blackwell tenía unos documentos que parecían legítimos en los que se indicaba que había sido nombrado tutor de Daniel Parker tras la muerte de sus padres. Afirma que cualquier medicación se administró bajo prescripción médica. Dawson dio un puñetazo en la mesa. Eso es una mierda y lo sabes. Quizás sea así, pero complica las cosas legalmente. El sheriff se pasó la mano por el pelo. He enviado un telegrama a Boston solicitando la verificación de estos documentos de tutela, pero eso llevará días. Y mientras tanto, Blackwell es libre de volver a intentarlo. He asignado a un ayudante para que vigile la casa del Dr. Miller esta noche, le aseguró Tanner, y yo vigilaré a Blackwell mientras esté en mi ciudad. Dawson salió de la oficina del sheriff más inquieto que antes. Blackwell no le parecía un hombre que se rindiera fácilmente, y ahora había sido humillado públicamente. Eso lo hacía aún más peligroso. Se detuvo en el hotel para recoger algunas cosas y ver cómo estaba José, que vigilaba desde el vestíbulo. ¿Alguna señal de Blackwell o sus hombres? José negó con la cabeza. Nada, patrón, pero siguen en la ciudad. Sus caballos siguen en la caballeriza. Mantén los ojos abiertos. No confío en que esa serpiente no intente algo desesperado. De vuelta en Doc Miller's, Dawson encontró a Olivia dormitando en una silla junto a la cama de Daniel. Su hermano dormía inquieto, gimiendo o retorciéndose de vez en cuando. El doctor Miller había instalado un catre en un rincón de la habitación para Dawson. Se mantiene estable, informó el médico en voz baja. Lo peor no llegará hasta mañana, probablemente. Dawson asintió y se acomodó en el catre para dormir lo que pudiera. A pesar de su agotamiento, dormía ligeramente y se despertaba con cada sonido, con los movimientos inquietos de Daniel, con Olivia moviéndose en su silla, con el vigilante nocturno anunciando las horas. El amanecer trajo el sonido de cascos en la calle y luego unos golpes en la puerta principal. Dawson se puso en pie al instante, con el revólver en la mano. Olivia se despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos por el miedo. El doctor Miller se apresuró a abrir la puerta. Dawson oyó un murmullo de voces y luego pasos que se acercaban a la habitación del enfermo. Se colocó entre la puerta y la cama, preparado para lo que pudiera pasar. Pero fue el sheriff Tanner quien entró, con expresión sombría. Blackwell se ha ido. Él y sus hombres se marcharon antes del amanecer. El alivio y la sospecha se disputaban la mente de Dawson. Así sin más, después de todo lo que se había esforzado. A mí tampoco me parece bien, asintió el sheriff. Por eso he venido a avisarte. No creo que haya desistido. Es más probable que se esté reagrupando, quizá pidiendo refuerzos. Olivia se acercó a Dawson. ¿Qué hacemos? Daniel no puede viajar lejos en su estado. El Dr. Miller, que había seguido al sheriff, intervino. En realidad, está mejor de lo que esperaba. La ruta de Valerian parece estar ayudando. Si está decidido a trasladarlo, hoy sería más seguro que esperar. Dawson tomó una decisión rápida. Lo llevaremos al rancho. Es más fácil de defender que la ciudad y veremos a cualquiera que se acerque desde lejos. El sheriff Tanner asintió con aprobación. Buena decisión. Enviaré a un ayudante para que los revise en un día o dos. En cuestión de horas, habían acomodado a Daniel en una carreta prestada por un amigo de José, acolchada con mantas para que el viaje fuera lo más cómodo posible. Olivia cabalgó junto a su hermano, mientras Dawson y José flanqueaban la carreta, atentos a cualquier señal de peligro. El viaje a Cielo Pequino duró más de lo habitual debido a la necesidad de viajar despacio por el bien de Daniel. Pero a media tarde llegaron al rancho. María había preparado la habitación de invitados y con las instrucciones y los remedios del Dr. Miller, se dispusieron a ayudar a Daniel a superar la abstinencia. Los 3 días siguientes fueron difíciles para todos.
Daniel sufrió oleadas de náuseas, temblores y alucinaciones. Olivia rara vez se alejaba de su lado, hablándole con voz tranquilizadora cuando estaba lúcido y refrescándole la frente con paños húmedos cuando le subía la fiebre. Dawson dividía su tiempo entre cuidar del rancho, montar guardia y apoyar a Olivia. Al cuarto día, Daniel se despertó lúcido por primera vez, débil, pero finalmente libre de los peores síntomas. ¿Dónde estoy?, preguntó, mirando a su alrededor en la habitación, amueblada con sencillez. Estás en el rancho de Dawson, le dijo Olivia, con evidente alivio en su voz. Ahora estás a salvo. La mirada de Daniel se dirigió a Dawson, que estaba de pie en la puerta. Tú eres con quien se va a casar Libby, si es que todavía me quiere, respondió Dawson con una pequeña sonrisa. Gracias, dijo Daniel simplemente, por ayudarnos, a los dos. Durante la semana siguiente, mientras Daniel recuperaba fuerzas, los hermanos pasaron horas poniéndose al día sobre los años que habían estado separados. Dawson les dio espacio, centrándose en el trabajo del rancho durante el día, pero por las noches se reunían todos en el porche o alrededor de la mesa, compartiendo historias y construyendo poco a poco un nuevo tipo de familia. Daniel demostró ser inteligente y culto, con un sentido del humor tranquilo que fue aflorando a medida que se recuperaba. Les contó sus estudios en París y sus planes de convertirse en abogado antes de que Blackwell lo interceptara. Me encontró el día que regresé a Boston, explicó Daniel una noche. Me dijo que había sido el mejor amigo y socio comercial de mi padre. Dijo que sabía dónde había sido Libby y que me ayudaría a encontrarte. Sacudió la cabeza con disgusto. Fui una tonta al confiar en él. Es manipulador, dijo Olivia con delicadeza. Y tú estabas sola en una ciudad que había cambiado mientras estabas fuera. Aún así, debería haberme dado cuenta antes. Cuando empezó a darme medicinas para los nervios, supe que algo iba mal, pero para entonces ya era dependiente de ellas. Las manos de Daniel temblaban ligeramente al recordar aquello. Me mantenía lo suficientemente lúcida como para viajar, pero demasiado confusa como para resistirme. Lo que no entiendo, dijo Dawson, es por qué está tan obsesionado con Olivia. Debe de haber objetivos más fáciles para sus atenciones. Daniel y Olivia intercambiaron una mirada. No se trata solo de eso, dijo Daniel lentamente. Aunque sin duda es parte de ello, también tiene que ver con la herencia de mi padre. ¿Qué herencia? Olivia frunció el ceño. Creía que se había perdido todo con la quiebra del banco. No todo. Mi padre tenía inversiones que Blackwell desconocía, acciones ferroviarias, principalmente en fideicomiso, a través de un bufete de abogados de Boston. Cuando regresé, descubrí que llevaban más de un año intentando localizarnos a ambos. Daniel se inclinó hacia adelante. Libby, no estamos en la indigencia. Una vez que se liquide el fideicomiso, tendremos una modesta fortuna suficiente para vivir cómodamente durante años. Olivia miró a su hermano conmocionada y Blackwell se enteró de alguna manera. Sí, creo que por eso se empeñó tanto en encontrarte, para controlarnos a los dos y acceder a los fondos. Como nuestro tutor, habría tenido una influencia significativa sobre la distribución del fideicomiso. Dawson encajó todas las piezas. La obsesión de Blackwell con Olivia nunca había sido solo por posesión. También había sido por dinero. El orgullo y la codicia de ese hombre lo habían llevado a perseguir a Olivia por medio país. Esto lo hace aún más peligroso, dijo Dawson con severidad. Un hombre que quiere dinero suele ser más persistente que uno que solo quiere venganza. Daniel asintió con seriedad. No se rendirá, no hasta que consiga lo que quiere o se vea obligado a detenerse para siempre. La advertencia flotaba en el aire entre ellos, como una sombra sobre su recién encontrada paz. Pero con cada día que pasaba, a medida que Daniel se hacía más fuerte y no aparecía ningún indicio de Blackwell, comenzaron a tener la esperanza de que tal vez el hombre hubiera aceptado sus pérdidas y regresado a Boston. 2 semanas después de llevar a Daniel al rancho, Dawson decidió que era lo suficientemente seguro como para reanudar los planes de su boda. Olivia estuvo de acuerdo. Su alegría por haberse reunido con su hermano se sumaba a su felicidad por su futuro juntos. Quiero una ceremonia sencilla,
le dijo a Dawson mientras caminaban junto al arroyo una tarde. Solo nosotros, Daniel, José y María, y tal vez el doctor Miller y el sheriff Tanner. Lo que tú quieras, respondió Dawson, contento de dejar que ella tomara las decisiones. Siempre y cuando al final seas mi esposa. Ella le sonrió, entrelazando su brazo con el de él. Dentro de 2 semanas. Eso le dará más tiempo a Daniel para recuperarse y podremos enviar a buscar al ministro de González. 2 semanas, aceptó él. Estoy impaciente. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. María cosió un vestido de novia para Olivia con una tela de color crema comprada en la ciudad. Daniel, que ahora podía moverse cómodamente por el rancho, ayudó a Dawson a reparar y pintar la casa, insistiendo en que su hermana se merecía una casa digna para el día de su boda. Con cada puesta de sol que no traía señales de Blackwell, se permitían creer que tal vez el peligro había pasado de verdad. El ayudante del sheriff Tanner informó de que Blackwell y sus hombres habían sido vistos subiendo a un tren en San Antonio, presumiblemente con destino al este. La noche antes de la boda, celebraron una fiesta improvisada en el porche. José tocó la guitarra mientras María servía sus tamales especiales y empanadas dulces. El doctor Miller había venido desde la ciudad con una botella de buen whisky como regalo de boda. E incluso el sheriff Tanner hizo acto de presencia, trayendo la noticia de que había recibido confirmación desde Boston de que los documentos de tutela de Blackwell eran falsos. Las autoridades de Boston están interesadas en hablar con él sobre varios asuntos, informó Tanner con satisfacción. Parece que su señor Blackwell también tiene enemigos en las altas esferas. No es nuestro señor Blackwell, se rió Olivia, y espero no volver a verlo nunca más. Cuando la velada llegaba a su fin, Daniel levantó su copa para brindar. Por los nuevos comienzos, dijo, sonriendo a su hermana y a su futuro cuñado. Y por la familia, tanto la que nos da la vida como la que elegimos. Por la familia, repitieron ellos, haciendo chocar sus copas en el suave crepúsculo de Texas. Más tarde, mientras Dawson acompañaba al doctor Miller y al sheriff Tanner hasta sus caballos, el médico lo apartó a un lado. Esa joven de ahí, dijo, señalando con la cabeza hacia la casa donde se veía a Olivia a través de la ventana, riendo con Daniel. Es especial, no lo olvides nunca. No lo haré, prometió Dawson, ni un solo día. El día de la boda amaneció despejado y brillante. El cielo de septiembre era un dosel azul perfecto sobre CEO Puquino. El reverendo Thompson llegó de González a media mañana, trayendo consigo a la señora Whitney, que insistió en ayudar a Olivia a prepararse. Dawson pasó la mañana en un estado de nerviosa expectación, comprobando y volviendo a comprobar los preparativos de la sencilla ceremonia que tendría lugar bajo los robles cerca del arroyo. Daniel, ya completamente recuperado, bromeó amablemente sobre su ansiedad. Ella no va a cambiar de opinión, ya lo sabes, le aseguró a Dawson mientras colocaban las últimas sillas. Nunca he visto a mi hermana más feliz que contigo. No es eso, admitió Dawson. Solo quiero que todo sea perfecto para ella. Daniel le dio una palmada en el hombro. Ya lo es. Te tiene a ti, tiene salud. Y, contra todo pronóstico, ha recuperado a su hermano. Créeme, todo lo demás son solo adornos. Al mediodía, los invitados a la pequeña boda se reunieron junto al arroyo. Dawson estaba de pie con el reverendo Thompson bajo el roble más grande, cuyas ramas extendidas proporcionaban una sombra moteada. José, María y sus hijos se sentaron en la primera fila de sillas junto al doctor Miller, el sheriff Tanner y la señora Whitney. Cuando Olivia apareció del brazo de Daniel, Dawson sintió que se le encogía el corazón. Llevaba el vestido color crema que María le había hecho, de corte sencillo pero elegante, con flores silvestres entretejidas en su cabello castaño rojizo. Se acercó a él con los ojos fijos en él y una sonrisa radiante. Cuando Daniel puso la mano de su hermana en la de Dawson, le susurró, «Cuídala». «Con mi vida», prometió Dawson. La ceremonia fue breve pero sincera. Intercambiaron votos bajo los robles donde se habían declarado su amor por primera vez, con el suave murmullo del arroyo como acompañamiento a sus promesas.
Cuando el reverendo Thompson los declaró marido y mujer, Dawson besó a Olivia con una ternura que contradecía la fuerza de sus sentimientos. La pequeña recepción que siguió estuvo llena de risas y buenos deseos. María se había superado a sí misma con el banquete nupcial, y José descorchó una botella especial de tequila que había estado guardando para una ocasión digna. Cuando el sol de la tarde comenzó a descender hacia el horizonte, Dawson miró a sus amigos reunidos, ahora familia en todos los sentidos que importaban, y sintió una satisfacción que nunca había creído posible. Olivia lo encontró de pie, apartado, observando la celebración. ¿Estás feliz, esposo?, le preguntó, deslizando su brazo alrededor de su cintura. Más de lo que puedo expresar, esposa, respondió él, besándole la cabeza. Aunque sigo esperando que algo salga mal, se rió ella suavemente. Hoy nada saldrá mal. Es perfecto. Como si el universo hubiera estado esperando esas palabras, el sonido de caballos acercándose interrumpió la fiesta. Todos se volvieron hacia la entrada del rancho, donde habían aparecido 3 jinetes. Dawson los reconoció de inmediato. Blackwell y sus 2 secuaces, cubiertos de polvo por el camino, pero no por ello menos amenazantes. Su mano se movió instintivamente hacia su costado, pero había dejado su revólver en la casa, ya que no quería llevar un arma en su propia boda. Daniel se acercó a ellos, con el rostro endurecido al ver a Blackwell. No se rinde, ¿verdad? El sheriff Tanner se adelantó, con la mano en la funda de su pistola. Señor Blackwell, creo que le mencioné que hay una orden de arresto contra usted en Boston. ¡Qué mala suerte para Boston! Entonces, que yo esté en Texas, respondió Blackwell con suavidad, desmontando. Observó la escena con fría diversión. Una boda, ¿eh? ¡Qué encantadoramente rústico! Dawson se interpuso delante de Olivia. No estás invitado, Blackwell. Te sugiero que te vayas antes de que las cosas se pongan desagradables. Oh, ya son desagradables, vaquero. La sonrisa de Blackwell nunca llegó a sus ojos. ¿De verdad creías que iba a permitir que esta farsa continuara? ¿Que iba a permitir que Olivia tirara por la borda su futuro por un granjero? Mi futuro no es asunto tuyo, dijo Olivia, colocándose junto a Dawson. Nunca lo ha sido. La mirada de Blackwell la recorrió, deteniéndose en el vestido de novia. Estás preciosa, querida. Es una pena estropear un vestido tan bonito. La amenaza flotaba en el aire, clara para todos los presentes. José se había colocado protectivamente delante de María y sus hijos. El doctor Miller y el reverendo Thompson permanecían indecisos a un lado, mientras la señora Whitney observaba con ojos ansiosos. El sheriff Tanner rompió la tensión. Ya basta, Blackwell. Tú y tus hombres tenéis que iros ahora mismo. Blackwell lo ignoró y se centró en Daniel. Me has decepcionado, chico. Después de todo lo que hice por ti, llevarte con tu hermana. Después de que me drogaste y me utilizaste como moneda de cambio, ¿quieres decir? Replicó Daniel. ¿De verdad creías que te lo agradecería? Creo que ambos sois unos desagradecidos. Blackwell gruñó, perdiendo la compostura. Y yo ya estoy harto de este juego. Jackson, Reed, encargaos del sheriff. Los 2 secuaces se adelantaron, pero el sheriff Tanner ya había desenfundado su pistola. No lo intentéis, chicos. No estoy solo. Como si fuera una señal, 2 ayudantes del sheriff salieron de entre los árboles de detrás de Blackwell, con los rifles apuntando. Debían de haberlo seguido desde la ciudad, anticipando problemas. La cara de Blackwell se retorció de furia al darse cuenta de que lo habían superado. Con un movimiento repentino y desesperado, metió la mano dentro de su abrigo y sacó una pistola, apuntando directamente a Olivia. Si yo no puedo tenerte, dijo fríamente, tampoco la tendrá él. Todo sucedió muy rápido después de eso. Dawson empujó a Olivia a un lado cuando Blackwell disparó. La bala rozó el hombro de Dawson en lugar de alcanzar su objetivo. El sheriff Tanner y los ayudantes dispararon casi simultáneamente, y Blackwell se desplomó en el suelo, con la sangre manchando su costoso traje. Sus secuaces, al ver caer a su jefe, levantaron las manos y se rindieron. Mientras los ayudantes se disponían a desarmarlos,
El sheriff Tanner se arrodilló junto a Blackwell para comprobar si daba señales de vida. Está muerto, anunció el sheriff tras un momento. Le han disparado en el corazón. Olivia se aferró a Dawson, con el rostro hundido en su pecho. «Estás sangrando», dijo, apartándose para examinarle el hombro. «Solo es un rasguño», le aseguró él, aunque la herida le escocía mucho. «He tenido peores por enredarme con alambre de púas». El doctor Miller ya estaba a su lado, rasgando la manga de la mejor camisa de Dawson para examinar la herida. «Tiene razón, es superficial, pero hay que limpiarla». Mientras el médico atendía su herida, Dawson mantuvo el brazo alrededor de Olivia, sin querer soltarla ni por un momento. Los invitados a la boda permanecieron en silencio, conmocionados, observando cómo los ayudantes del sheriff cargaban el cuerpo de Blackwell en un caballo y esposaban a sus hombres. «Lo siento», dijo el sheriff Tanner, acercándose a ellos. «Menuda desgracia en el día de su boda». Dawson asintió con tristeza. «Al menos ya ha terminado. Ha terminado de verdad». Daniel se unió a ellos, pálido pero sereno. «Ya no puede hacer daño a nadie», dijo en voz baja. «Se ha acabado». La señora Whitney, siempre práctica, dio un paso al frente. «Bueno, no veo por qué este desafortunado incidente tiene que arruinar la celebración. El día aún es joven y tenemos una boda que celebrar». Su decidida alegría rompió la tensión. José recuperó su guitarra y María comenzó a servir más comida. Poco a poco, los invitados a la boda volvieron a sus asientos, aunque el ambiente seguía siendo sombrío. Mientras el sheriff Tanner y sus ayudantes se preparaban para marcharse con los prisioneros y el cadáver de Blackwell, Dawson apartó a Olivia. «¿Estás bien?», le preguntó, escrutándole el rostro. «Entendería que quisieras dar por terminada la fiesta antes de tiempo». Olivia consideró seriamente la pregunta y luego negó con la cabeza. «No, Edward Blackwell ya nos ha quitado demasiado a mí, a nosotros. No dejaré que nos quite también el día de nuestra boda». Enderezó los hombros. «Este sigue siendo el día más feliz de mi vida, Dawson Zimmerman, a pesar de las balas y todo lo demás». Él le sonrió con el pecho lleno de amor. «Eres la mujer más fuerte que he conocido, Olivia Zimmerman». Ella parpadeó al oír su nuevo nombre y luego esbozó una sonrisa radiante. «Me gusta cómo suena». Regresaron con sus invitados cogidos de la mano. La celebración se reanudó, más moderada al principio, pero recuperando gradualmente su alegría a medida que se disipaba la conmoción por el ataque de Blackwell. Al atardecer, cuando el reverendo Thompson ofreció una bendición final al matrimonio, las risas habían vuelto a Salo Puquino. Uno a uno los invitados se marcharon. Daniel, que había decidido quedarse en el rancho por el momento, se retiró discretamente al dormitorio con José, dejando a los recién casados a solas en la casa principal. María les dejó una cena fría sobre la mesa y luego siguió a su marido, llevando consigo a sus curiosos hijos. Por fin solos, Dawson y Olivia se quedaron en el porche, contemplando las primeras estrellas que aparecían en el crepúsculo cada vez más intenso. «No es exactamente el día de boda que habíamos planeado», dijo Dawson, rodeándole la cintura con el brazo. Olivia apoyó la cabeza en su hombro, el que no estaba herido. «No, pero, de una forma extraña, me parece bien, como si hubiéramos afrontado juntos lo peor y hubiéramos salido fortalecidos». Ella se volvió hacia él, con los ojos serios en la oscuridad creciente. «Lo que dije en mis votos era en serio, Dawson, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Hoy hemos probado lo malo, pero lo hemos afrontado juntos». Él le acarició la cara con las manos y siempre lo haremos juntos. Esa noche, cuando comenzaron su vida como marido y mujer, las sombras del pasado finalmente se desvanecieron, sustituidas por la promesa del mañana. Y aunque el día de su boda no había sido la celebración perfecta que habían imaginado, su amor era aún más fuerte por haber sido puesto a prueba por el fuego. Epílogo. Pasaron 5 años, trayendo cambios tanto esperados como sorprendentes a Salo Paujo. El pequeño rancho prosperó bajo la cuidadosa gestión de Dawson y José, pasando de 100 acres a casi 500. El rebaño de ganado aumentó y añadieron caballos, así como caballos cuarto de milla con buenos pedigríes que alcanzaban buenos precios en las subastas regionales. Daniel Parker
Tras recuperarse completamente de su terrible experiencia, utilizó su parte del fideicomiso familiar para estudiar Derecho en Austin. Regresó a González para establecer su bufete y rápidamente se ganó una reputación por defender a los desfavorecidos y luchar por la justicia. Vivía en la ciudad, pero pasaba los fines de semana en el rancho, donde siempre había una habitación preparada para él. Los hijos de María y José crecieron como la mala hierba. El hijo mayor trabajaba ahora junto a su padre y Dawson en el rancho, aprendiendo el negocio desde cero. Su hija ayudaba a Olivia con los nuevos miembros de la familia Zimmerman, dos gemelos de 3 años, con el pelo oscuro de su padre y los ojos verdes de su madre. Olivia había florecido en su papel de esposa, madre y señora del rancho. Había creado una pequeña escuela en la propiedad, donde enseñaba no solo a sus propios hijos, sino también a los de los ganaderos vecinos y a las familias mexicanas que trabajaban en las tierras circundantes. Su fuerza tranquila y su amabilidad le habían valido el respeto de todos en la zona. En una cálida tarde de primavera, muy parecida a la de cuando Dawson le había pedido matrimonio 5 años antes, la familia reunida se congregó en el porche ampliado de la casa principal. Los gemelos, Ethan y Samuel, perseguían luciérnagas en el jardín, mientras sus padres los observaban cómodamente sentados en mecedoras. Daniel estaba sentado cerca, jugando al ajedrez con José, mientras María supervisaba los intentos de bordado de su hija menor. «Cuesta creer que hayan pasado 5 años», comentó Dawson, observando a sus hijos con orgullo indisfrazable. Olivia siguió su mirada y sonrió. «5 años desde que viste a una mujer siendo golpeada en la plaza del pueblo y decidiste intervenir». Él se acercó para tomar su mano. «La mejor decisión que he tomado nunca. Incluso contando la herida de bala, las amenazas y todo el drama que siguió», bromeó ella. Aún así, él llevó su mano a sus labios. «Me enfrentaría a 100 Edward Blackwells para estar donde estamos ahora». Daniel, que lo había oído, levantó la vista del tablero de ajedrez. «Hablando de Blackwell, la semana pasada recibí una carta de Boston. Por fin se ha liquidado su patrimonio. La mayor parte se destinó a pagar sus deudas, pero el tribunal nos concedió una parte como compensación». Movió una pieza de ajedrez, ya que José. El peón frunció el ceño ante el tablero. «Eres demasiado inteligente para ser un anciano, Daniel». Olivia negó con la cabeza ante la noticia de su hermano. «No quiero su dinero». «Pensé que dirías eso», respondió Daniel. «Por eso he dispuesto que se done a un refugio para mujeres en Boston». De alguna manera me pareció adecuado. «Perfecto», aprobó Dawson. «Que algo bueno salga de todo ese mal». Un cómodo silencio se apoderó del grupo, solo roto por la risa de los gemelos y el suave crujir de las mecedoras. La puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y púrpuras, una obra maestra de Texas que nunca dejaba de impresionar a Dawson. «¿Recuerdas lo que les dijiste a esos hombres aquel día en González?», preguntó Olivia de repente. «Cuando me encontraste en la plaza». Dawson asintió lentamente. «Dije que nunca volverías a arrodillarte ante nadie. Cumpliste esa promesa», dijo ella en voz baja. «No luchando mis batallas por mí, sino estando a mi lado mientras yo las libraba, creyendo que podía mantenerme en pie cuando yo no estaba segura de poder hacerlo. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías», le dijo él. «Yo solo te lo recordé». Olivia sonrió, con los ojos reflejando los últimos rayos dorados del sol poniente. «Y tú siempre fuiste mejor hombre de lo que creías». Nos ayudamos mutuamente a encontrar nuestro verdadero yo. Cuando la noche cayó sobre Sello Pequino, su pequeño pedazo de cielo, Dawson Zimmerman miró a la familia reunida a su alrededor y sintió una satisfacción que a veces todavía le parecía milagrosa. De aquel violento encuentro en la polvorienta plaza del pueblo, había surgido un amor que los había sostenido a través del peligro y la tristeza. Un amor que ahora florecía en las risas de sus hijos y la paz de su hogar. Habían enfrentado juntos lo peor y habían salido fortalecidos. Y mientras las estrellas aparecían una a una sobre su rancho de Texas, Dawson sabía con absoluta certeza que, fuera lo que les deparara el futuro, lo enfrentarían de la misma manera, erguidos,
uno al lado del otro, sin volver a doblegarse nunca más ante el miedo, la crueldad o la duda.